porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí por el pecado. Una convulsionada Colombia los despidió con dolor. Sus asesinatos dejaron al país en medio de una crisis política y social. Ellos fueron políticos, periodistas y religiosos que persisten en la memoria de los colombianos. Tras sus magnicidios estuvieron diferentes actores armados, desde capos de narcotráfico y paramilitares hasta la guerrilla y políticos corruptos. Sus acciones, que se convirtieron en un legado, se consideran un foco a seguir para las nuevas generaciones. Por eso, hoy recordamos los 10 magnicidios que cambiaron la nación. Número 10. Diputados del Valle. El 28 de junio de 2007, las FARC informaron al país y al mundo que 11 de los 12 diputados secuestrados desde el 11 de abril de 2002 fueron muertos en un fuego cruzado con un grupo militar. Un año después del hecho, el computador de Raúl Reyes reveló que el fuego cruzado se presentó entre dos frentes de las FARC. Más tarde, la Fiscalía reveló que los cuerpos de los diputados tenían en total 95 disparos a mediana distancia, de los cuales el 66% los impactaron de espalda y en estado de indefensión. Quiero hacerle un llamado al señor presidente Uribe y al secretariado de la FARC. No seguir realizando anuncios por los diferentes medios de comunicación midiendo sus fuerzas, sino que muestren su verdadera voluntad con hechos contundentes, con un sincero diálogo para la construcción del acuerdo humanitario. Máxime que hay suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas que llevan 7, 8 y hasta 9 años de abominable cautiverio en condiciones infrahumanas, en total olvido e indolencia por el país nacional, y cuyo único delito ha sido el de cumplir con un deber patriótico, y en nuestro caso civiles representando la institucionalidad y la legalidad de este país. Número 9. Isaías Duarte Cancino. Monseñor Isaías Duarte Cancino, oriundo de San Gil, fue un fuerte crítico de las FARC, el ELN y el narcotráfico. Fue asesinado el 17 de marzo de 2002 por dos hombres armados que le dispararon cuando salía de una ceremonia religiosa en la ciudad de Cali. El Papa Juan Pablo II expresó su dolor por el asesinato del arzobispo. Sí. Europa hace 40 o 50 años terminó la guerra y fueron capaces de volverse a entender los pueblos que habían luchado entre sí. Nosotros tenemos que aprender que siendo hermanos, hijos de una misma patria, tenemos que aprender a perdonarnos, a respetarnos las diferencias y a saber vivir en paz. Número 8. Jaime Garzón. El periodista y humorista que a su trabajo en televisión se sumó su papel como negociador de paz. El 13 de agosto de 1999, Garzón fue asesinado, supuestamente por las AUC, después de haber sido declarado blanco militar por el mismo grupo. Carlos Castaño, líder paramilitar, fue condenado por el asesinato a 38 años de cárcel. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. Número 7. Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez, abogado, político, escritor y periodista, era hijo del expresidente Laureano Gómez, quien gobernó el país entre 1950 y 1953. Fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, víctima de un atentado cuando salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda, institución académica de la cual fue fundador. Salir de la miseria, eso es importante. Para decirlo no en voz muy alta, Colombia ha sido pobre, hemos heredado miseria, tristeza. Desde cuando nos descubrieron los españoles éramos pobres. 300 años de pobreza colonial, 180 años de pobreza republicana. Y de pronto podemos, ahí están los recursos. Descubrimos que sí,
que podemos exportar otras cosas, que tenemos divisas, que tenemos las arcas del Banco de la República llenas de oro. Podemos. Número 6. Carlos Pizarro. El jueves 26 de abril de 1990, Carlos Pizarro abordó el avión de Avianca rumbo a Barranquilla. En pleno vuelo, uno de los paramilitares del grupo de los hermanos Castaño Gil, Gerardo Gutiérrez Uribe, conocido con el alias de Jerry, asesinó al dirigente de la Alianza Democrática M19, ex candidato a la alcaldía de Bogotá y aspirante a la presidencia de la República. Pizarro suscribió un acuerdo de paz y dejación de armas el 9 de marzo de 1990. ¿Cuál es el ideal político de Carlos Pizarro León Gómez? El ideal político, hacer de Colombia una nación fuerte. Yo creo que necesitamos una nación unida, poderosa. Mi gran sueño es, en esta década, tener paz, tener desarrollo y tener una nación que pueda entrar al siglo XXI pisando fuerte, que pueda llegar con la frente en alto, que pueda sentir que cuando uno ve a los niños uno dice no les podemos entregar un país deshecho. Entonces el sueño mío es entregarles el país que ellos se merecen. Número 5. Jaime Pardo Leal. Jaime Pardo Leal fue un abogado y político de Ubaqué, Cundinamarca, asesinado el 12 de octubre de 1987 en La Mesa, Cundinamarca. Como miembro del Comité Central del Partido Comunista Colombiano, fue impulsor de la Unión Patriótica, de la cual fue su primer candidato presidencial para las elecciones de 1986, logrando 320.000 votos, cifra récord para la izquierda colombiana de la época. Pardo Leal denunció alianzas de la clase política con el narcotráfico y el paramilitarismo. Su asesinato es parte del genocidio político que se desató contra los integrantes de la Unión Patriótica. Pardo fue fundador de la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial, organización sindical de la que fue su primer presidente. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Pero si en el evento de que el enemigo lograre arrebatarnos nuestra vida, bienvenida la muerte, porque sabemos indiscutiblemente que al caer nosotros de la unión de jóvenes patriotas, saldrán los que nos deban los que nos deban representar, los que nos deban reemplazar. Número 4. Luis Carlos Galán Sarmiento. Luis Carlos Galán Sarmiento, político y abogado bumangués, candidato a la presidencia en 2 ocasiones por el Partido Liberal y en una ocasión por el Movimiento Nuevo Liberalismo, movimiento político fundado por él, disuelto cuando regresó al Partido Liberal. Luego de recibir varias amenazas, Galán fue herido por personas de Pablo Escobar en una reunión electoral el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca. El político e ideólogo fue llevado a Bogotá a un hospital donde, a pesar de los múltiples esfuerzos médicos, murió. No había seguridad para Galán, no protegieron a Galán, no cuidaron a Galán, permitieron que asesinaran a Galán. La conciencia del pueblo colombiano, como lo
lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. La vida en el fondo es muy corta para dilapidarla, pero la vida es apasionante para gastarla en el servicio de nuestra patria. Número 3. Guillermo Cano. Guillermo Cano Izaza es considerado uno de los grandes periodistas del país. Su familia fue fundadora del Espectador. Como periodista, se desempeñó como cronista taurino, deportivo, cultural y político. Dirigió El Espectador desde 1952 hasta el 17 de diciembre de 1986, cuando murió asesinado por sicarios del narcotráfico. Se sabe quiénes son y por dónde andan los fugitivos de la justicia. Muchas veces los ven, pero los únicos que no los ven o se hacen los que no los ven son los encargados de ponerlos, aunque sea transitoriamente, entre las rejas de una prisión. El 17 de diciembre de 1986, cuando salía del periódico al que le dedicó 44 años, Guillermo Cano Izaza fue asesinado de 8 tiros por sicarios que se movilizaban en moto. El Cartel de Medellín silenció así a una voz que desde su columna Libreta de Apuntes denunció los vínculos del entonces congresista Pablo Escobar con el narcotráfico y el crimen. Cuando los gobiernos le dicen mentiras a sus gobernados, no solo están incurriendo en un pecado grave, sino que están creando situaciones óptimas para que la opinión pierda confianza en sus dirigentes. Número 2. Lara Bonilla. Rodrigo Lara Bonilla, oriundo de Neiva, fue un político y abogado que ocupó altos cargos dentro del gobierno de Belisario Betancur, siendo el más importante el de ministro de Justicia, donde se caracterizó por perseguir a los narcotraficantes del Cartel de Medellín, dirigidos por Pablo Escobar. En 1984 fue asesinado en el norte de Bogotá por subordinados de Escobar. Su muerte representó el inicio de una guerra sin cuartel entre el Estado y los grupos de narcotraficantes, que se extendería por más de una década. No estamos resolviendo problemas regionales, sino que estamos tratando de saber la verdad sobre los manejos que se han hecho de los dineros del Congreso de la República. Y he encontrado, por ejemplo, contratos para pintura del Senado de la República, divididos en 10, porque superan el $1.000.000 en un mes. Número 1. Jorge Eliezer Gaitán, caudillo político, abogado, alcalde, ministro, congresista y candidato del Partido Liberal a la presidencia de la República para el periodo 1950-1954. Con altas probabilidades de ser elegido, fue asesinado el 9 de abril de 1948. Su muerte provocó una enorme reacción popular, quizá la mayor que se ha visto en la historia de Colombia, que destruyó el centro de Bogotá y se conoció como el Bogotazo. El asesino de Gaitán, identificado como Juan Roa Sierra, fue golpeado, arrastrado y crucificado frente al Palacio Presidencial. Yo sé cuál es el lenguaje de los oligarcas. Yo sé cuál es. Yo sé que ellos no conciben sino una manera de unión nacional, la perpetuación del estado de injusticia presente. Y ellos conciben que hay una manera de no ser demagogos, que mientras los altos deliberan, nombran como querían nombrar subrepticiamente direcciones nacionales para que trancen con los conservadores, a base no ideológica ni a base de realizaciones, sino a base simplemente burocrática de la esfera de arriba, sobre pretexto de que dizque es para defender a los liberales. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Luis Carlos Galán.